El video de hoy comienza con una pregunta un poco absurda. ¿Es posible reemplazar a un youtuber que ya murió? No estoy hablando de continuar el legado ni de rendirle homenaje. Estoy hablando de copiar la voz, la forma de hablar, la edición, el humor y construir todo un canal basado en eso. Parece una idea tan extraña que no te imaginas que alguien sería capaz de intentar algo así, pero alguien lo intentó. Y antes de llegar a ese punto, Internet ya había creado el escenario perfecto para que eso sucediera, y ese es exactamente el tema del video de hoy: polémicas y la falta de respeto con la muerte de Technoblade. En los últimos años empezó a surgir en YouTube un nicho conocido informalmente como LARP, los LARPtubers. El término viene de Live Action Role Playing, pero en este caso, la propuesta era un poco diferente. En vez de interpretar personajes ficticios, estos creadores empezaron a interpretar versiones antiguas de otros youtubers, y poco a poco empezaron a surgir varios canales en el extranjero de varios youtubers antiguos de la época de 2016, y recientemente llegó a Brasil también con varios youtubers que conocemos, y sinceramente hasta ahí casi nadie tenía problema. Hasta porque esos creadores siguen vivos y solo habían cambiado de contenido, abandonado antiguos formatos o simplemente dejaron a esas personas atrás. Al final de cuentas, para mucha gente no pasaba de una broma nostálgica, solo que esa tendencia terminó cruzando una línea que nadie imaginaba porque alguien decidió hacer exactamente lo mismo con Technoblade. Si seguiste Minecraft en cualquier momento de la última década, probablemente ya escuchaste ese nombre. Technoblade, cuyo nombre verdadero era Alex, fue uno de los mayores creadores en la historia del juego. Se hizo ampliamente conocido por su increíble talento en PvP, por su humor extremadamente sarcástico, por su voz inconfundible y por la clásica skin del cerdo con una corona. Además, se convirtió en una de las figuras más importantes de SMB, acumulando una comunidad gigantesca a lo largo de los años. Pero en junio de 2022, Alex murió a los 23 años a causa de un sarcoma, básicamente un tumor maligno, básicamente cáncer, y la noticia fue dada por su propio padre en el video So Long Nerds, uno de los videos más impactantes en la historia de YouTube. Desde entonces, empezó a ser conocido por la comunidad como Technodad, asumiendo un papel importante en la preservación del legado de su hijo y manteniendo una relación muy cercana con los fans. Y recuerden esto porque él va a ser muy importante en el video de hoy. Ese año surgió un canal llamado TechnoLARP. Interpretar deliberadamente a Technoblade no era solo una inspiración lejana. El creador usaba una skin prácticamente idéntica, solo recoloreada. Imitaba la voz, el humor, la edición, la forma de narrar e incluso el ritmo de los videos que hicieron famoso a Alex. Según él, nunca existió la intención de engañar a nadie. Decía ser solo una copia reconocida abiertamente y no alguien tratando de convencer al público de que era el verdadero Technoblade. Pero, a diferencia de todos los demás LARPtubers, el creador que él estaba interpretando nunca tendría la oportunidad de decir si eso era o no aceptable. Y fue exactamente ahí donde todo empezó a desmoronarse. Lo que parecía solo una curiosidad de internet terminó creciendo a una velocidad completamente inesperada. En poco tiempo, TechnoLARP dejó de ser solo otro LARPtuber para convertirse, muy probablemente, en el más grande de todos. El canal creció rápidamente hasta acercarse a la marca de 200,000 suscriptores. El propio creador admitió que nunca imaginó que ese proyecto fuera a tomar una proporción tan grande, pero cuanto más grande se volvía, más difícil era ignorar la pregunta que todos estaban evitando responder. Antes incluso de que estallara la polémica, TechnoLARP intentó hacer lo que, en su opinión, parecía lo más correcto. Se puso en contacto con Technodead para pedirle su opinión. Y lo que realmente importa es que Technodead nunca dio una autorización explícita para el proyecto. Al mismo tiempo, tampoco pidió nunca que se detuviera. Y fue ese silencio y esa ambigüedad lo que puso a todos en una situación extremadamente incómoda. Mientras algunos interpretaban la falta de respuesta como una señal de que todo estaba bien, otros veían exactamente lo contrario. Y no tardó en crecer ese segundo grupo. La comunidad de Minecraft empezó a discutir el tema cada vez más. Creadores como Tubo, Tobble, Slicksnag, Picaclix e incluso Simon Collins, uno de los cofundadores de Hypixel, empezaron a demostrar públicamente, en tweets y videos, su propia incomodidad. El argumento era bastante simple. Imitar a un creador que cambió de contenido es una cosa. Imitar a alguien que ya murió es completamente diferente. Technoblade nunca tendría la oportunidad de decir si aprobaba eso. Entonces toda esa responsabilidad terminaba recayendo sobre una sola persona, su papá. Y ahí surgió un problema casi imposible de resolver. Si Technodead dijera que aprobaba el proyecto, mucha gente pensaría que estaba permitiendo que la imagen de su hijo fuera explotada. Pero si condenaba públicamente el canal, inevitablemente pondría al creador en la mira. Era una situación en la que cualquier respuesta podría traer consecuencias negativas. Justo cuando parecía que esa discusión se quedaría limitada a la comunidad de Minecraft, consiguió una exposición gigantesca. Uno de los momentos más comentados de toda esta historia ocurrió cuando Scap, uno de los amigos más cercanos de Technoblade, grabó un video junto precisamente con TechnoLARP. Durante la grabación, en un momento completamente espontáneo, Scap incluso llegó a llamar al tipo Tech. Eso fue suficiente para que el fragmento se difundiera por internet. Por un lado, había quienes decían que el propio Technoblade probablemente se habría reído de toda la situación. Por otro, mucha gente comentaba lo extraño que era eso para alguien que realmente convivió con Alex.
Y con la repercusión creciendo cada vez más, el silencio de Technoblade empezó a generar aún más presión. En algún momento se dio cuenta de que simplemente ya no podía evitar el tema. Fue entonces cuando publicó su primera respuesta en Reddit, y para sorpresa de muchos, no era ni una aprobación ni una condena. Technoblade explicó que esa era una situación emocionalmente muy complicada. Dijo que había algo genuinamente bueno en ver a tantas personas admirando el trabajo de su hijo. Confirmó que Technolarp realmente se había puesto en contacto para pedirle su opinión y admitió que estaba tardando en responder simplemente porque no sabía qué decir. Al final, esa primera publicación de Technodad resumió todo en una sola frase. La respuesta era inconclusiva. En otras palabras, no aprobaba, pero tampoco condenaba. No decía que sí, pero tampoco decía que no. Todavía estaba tratando de entender lo que sentía al respecto. Solo que ese intento de permanecer neutral terminó produciendo exactamente el efecto contrario, porque en vez de terminar la discusión, él solo hizo que Internet discutiera aún más sobre lo que ese silencio realmente significaba. Si ni el propio padre de Technoblade podía decir con certeza lo que pensaba al respecto, Internet hizo lo que mejor sabe hacer: empezó a interpretar el silencio por su cuenta. Y fue en ese momento cuando la historia dejó de ser una discusión de la comunidad de Minecraft y se convirtió en tema para uno de los comentaristas más grandes de la plataforma. Charles White Jr., más conocido como Wisecritical o simplemente Charlie, publicó un video completo criticando la situación. Para quien no lo sepa, él es gigante allá en el extranjero, como si fuera Felipe Neto, como si fuera Whindersson Nunes. Y diferente de lo que mucha gente piensa o imaginaba, su enfoque no era atacar directamente a Technolarp. El centro de la crítica era otro. En su opinión, el verdadero problema era la posición en la que habían puesto a Technodad desde el principio. Charlie argumentaba que la ausencia de una respuesta nunca debería interpretarse como una autorización. Para entender bien este punto, intenta imaginar a alguien interpretando a Robin Williams, el famoso actor fallecido, grabando videos con antiguos colegas suyos y construyendo toda una carrera sobre esa identidad. Eso parece muy diferente de hacer un tributo o de rendir homenaje al autor. Para Charlie, todo eso iba más allá de la idea de un homenaje y pasaba a ocupar un espacio sumamente extraño. Y estés de acuerdo o no con esa comparación, hay algo innegable. Hizo que mucha gente mirara este caso desde un ángulo completamente diferente. Pero esa ni siquiera era la única discusión. A medida que el video ganaba repercusión, otro tema empezó a aparecer cada vez más: el dinero. Mucha gente defendía a Technolarp porque creía que todas las ganancias del canal serían destinadas a la caridad. Era prácticamente un consenso entre buena parte del público. Pero durante una transmisión, Charlie decidió preguntar directamente sobre eso. Fue ahí cuando apareció un detalle que casi nadie conocía. Además del enlace de Tuda Tiltify usado para recaudar donaciones benéficas, también existía un enlace separado para donaciones personales al propio creador. Technolarp, que estaba en el chat de la transmisión, respondió diciendo que casi nunca compartía ese segundo enlace, que el canal aún ni siquiera generaba ingresos con anuncios y que planeaba dejar todo ese asunto más claro de ahora en adelante. Aún así, Charlie argumentó que eso cambiaba bastante la percepción pública de la historia. Al final de cuentas, mucha gente apoyaba el proyecto justamente porque creía que todo el dinero estaba yendo a instituciones benéficas. Y antes de que todo eso pasara, el propio Technolarp había publicado una encuesta preguntando cómo debería distribuirse el ingreso futuro del canal. Las opciones iban desde donar todo a la caridad hasta dividir parte del dinero con el propio creador. La alternativa más votada fue una división casi mitad y mitad. Y el propio Technolarp reconoció un punto importante: ese canal solo existía gracias al legado que dejó Technoblade. Durante la transmisión en vivo, el LARPer argumentó que muchas críticas habían perdido el contexto, contó que había sido víctima de doxing, dijo que su familia estaba recibiendo amenazas y afirmó que los otros LARPetubers también empezaron a sufrir ataques de rebote. Charlie respondió que condenaba completamente cualquier tipo de persecución o divulgación de información personal, pero dejó claro que eso no cambiaba su opinión sobre el tema principal. Para él, la falta de una respuesta de Technodad siempre debería haberse tratado como ausencia de consentimiento y no como luz verde. Solo que, lamentablemente, Internet logró empeorar aún más la situación. A medida que la repercusión aumentaba, además del doxing contra Technolarp, algunas personas también empezaron a amenazar directamente a miembros de la familia. Fue en ese momento cuando el propio Technodad volvió a pronunciarse, y esta vez no había ninguna ambigüedad. Afirmó que eso era absolutamente inaceptable y recalcó que estar en desacuerdo con el canal nunca justificaría acoso, persecución o amenazas. Pero aún faltaba responder la pregunta que había dado origen a toda esta historia. Después de semanas reflexionando sobre el tema, Technodad publicó lo que terminó siendo considerado su postura definitiva. Explicó que al principio pensaba que todo no era más que un homenaje aislado, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que ya no se trataba de eso. En su opinión, se estaba construyendo permanentemente una nueva identidad pública sobre la imagen de Alex, y esta vez la respuesta fue clara. Afirmó que nunca había autorizado ese proyecto. Pidió que la identidad pública de Technoblade dejara de ser utilizada, animó a los futuros creadores a desarrollar sus propias identidades y, una vez más, se aseguró de enfatizarlo, recalcar que nadie
debía atacar ni acosar a Tecnolarp por causa de esa decisión. Después de semanas de debates, interpretaciones y dudas, finalmente había una respuesta definitiva. Y, sinceramente, no se puede decir que no fue justa. Aparte del hecho de que, eventualmente, podría ser cancelado por hacer alguna tontería o involucrarse en algo, también está la simple cuestión de que él consideró ganar dinero siendo literalmente un títere de un tipo muerto. Y eso, para mí, no va. Pero, desafortunadamente, esa todavía no era el final de la historia, porque ahora toda la atención se centró en una sola pregunta: ¿qué haría Tecnolarp después de esa solicitud? Con la postura definitiva de Tecnodad, finalmente llegó el momento de que el propio Tecnolarp respondiera, y gracias a Dios no hubo intento de negociación ni nuevo debate público. Publicó un comunicado diciendo que respetaría la decisión, afirmó sentirse aliviado de que finalmente hubiera una respuesta definitiva y anunció que el personaje de Technoblade llegaría a su fin. También reveló que grabaría un video explicando lo que sucedería de ahora en adelante. Para gran parte de la comunidad, ese fue el momento en que la principal controversia llegó a su fin. Pero eso no significa que todas las dudas desaparecieron, sobre todo porque poco tiempo después, el video que mencionó que haría salió al aire. Desde los primeros segundos ya se podía notar que las cosas serían diferentes. Tecnolarp apareció usando su skin original y volvió a usar su nombre verdadero como creador, Striker. Él repitió que habría respetado cualquier decisión tomada por Tecnodad y recalcó que estaba aliviado por finalmente saber qué camino seguir. Pero ese video de anuncio como que resolvió un problema, e inmediatamente creó otro. La comunidad volvió a dividirse. Mucha gente elogió la postura de Striker por aceptar la decisión sin resistencia y seguir produciendo contenido con su propia identidad, lo cual yo particularmente creo que es lo mínimo, pero otros plantearon una nueva cuestión. Si el canal había alcanzado más de 200,000 suscriptores justamente por el personaje de Technoblade, ¿tenía sentido seguir usando esa misma audiencia? Era una crítica difícil de ignorar, y Striker decidió responder directamente. Según él, quien estaba suscrito solo para ver Tecnolarp simplemente debería cancelar la suscripción. Quien se quedara de ahora en adelante estaría siguiendo a Striker, no a una imitación de Technoblade. También dejó claro que el futuro del canal no tendría ninguna relación con ese personaje, además de características que simplemente no puede cambiar, como su propia voz y algunos gestos naturales en su forma de hablar. Y bueno, de hecho, investigando hoy, puedes ver que cambió el canal de Tecnolarp a Striker MC y puso en privado o no listó todos los videos, dejando solo su comunicado The End of Tecnolarp. Y ahora entramos en el territorio de las opiniones, porque nada en esta historia es completamente blanco o negro. Seamos sinceros, esa respuesta no resuelve completamente la cuestión, sobre todo porque, independientemente del contenido futuro, el canal sigue cargando una audiencia construida durante el periodo en que él utilizaba la imagen de Technoblade. O sea, pedirle a la gente que simplemente deje de seguir el canal no elimina el hecho de que ese beneficio sigue existiendo. Por otro lado, él anunció que las transmisiones benéficas seguirían ocurriendo. Según Striker, parte del público inevitablemente todavía lo asociaría con Technoblade, y justamente por eso, él no consideraba correcto quedarse íntegramente con cualquier ingreso que pudiera surgir de esa audiencia. En su opinión, mantener transmisiones enfocadas en la recaudación benéfica era una forma de lidiar de manera más responsable con esa situación. Y otra cuestión abordada por Striker fue el tamaño que toda esta historia terminó tomando. Según él, gran parte de esa repercusión ocurrió después de que en Most Critical, Charlie publicara su video sobre el caso. Aunque no estaba de acuerdo con las conclusiones presentadas ahí, dejó claro que respetaba el derecho de Charlie a tener esa opinión. En resumen, aunque las opiniones fueran diferentes, la discusión formaba parte de un debate mucho mayor. Curiosamente, uno de los comentarios más elogiados sobre toda la situación no vino ni de Charlie ni del propio Striker. En ese video, Antivenom dejó un comentario que mucha gente consideró como una de las posturas más equilibradas de toda la polémica, y dicho sea de paso, Antivenom es un youtuber muy conocido en la comunidad gringa de Minecraft. Él dijo que podía imaginar innumerables escenarios en los que esa historia podría haber terminado de una forma mucho peor y que no culpaba necesariamente a Striker por haber iniciado ese proyecto. Al mismo tiempo, afirmó entender perfectamente por qué tantas personas se habían sentido incómodas desde el principio, principalmente por las dudas relacionadas con Tecnodad, la monetización del canal y la transparencia de las donaciones a la caridad. Al final, dijo que quedó satisfecho porque la situación tuvo un desenlace mucho menos traumático de lo que parecía durante el auge de la discusión, y que a pesar de toda la controversia, la comunidad terminó reuniéndose de nuevo para demostrar el cariño que aún siente por Technoblade. Pero el video aún terminó dejando más tela para cortar. Striker reveló que todavía tiene una cantidad considerable de contenido grabado durante la etapa de Tecnolarp. Existen videos listos, colaboraciones que nunca fueron publicadas y otros materiales producidos antes de toda la controversia. Según él, existe la posibilidad de publicar ese contenido algún día, claro, siempre sin monetización y tal vez incluso como videos no listados, precisamente para preservar ese registro sin convertirlo en una nueva fuente de ingresos. Y así, honestamente, tal vez en este punto él esté tentando demasiado a la suerte. Ya esquivó una bala, la gente literalmente lo odiaba al grado de filtrar su información personal. Nada justifica el acoso o la persecución, pero sabemos, vimos
que parte de internet fue bastante hostil con él y probablemente lo seguirá siendo. Y ahí entra la pregunta, ¿por qué simplemente no está de acuerdo? Él tiene un canal nuevo y su justificación fue relativamente directa. Primero, porque ese canal estaba enfocado en Minecraft, mientras que el otro, que ya tenía, producía contenido bastante diferente, enfocado en horror. Además, según el propio Striker, la mayoría de los mensajes de sus suscriptores no le pedían que borrara el canal, sino solo que dejara de usar la persona de Technoblade, y fue justamente eso lo que decidió hacer. En su interpretación, la petición de Technoblade era para terminar con esa identidad, no necesariamente abandonar todo el proyecto. Él resolvió toda la situación con un "los que estén molestos que se vayan", y no con un "quien esté interesado puede seguirme en el nuevo canal". Creo que si él hubiera seguido la segunda lógica, podría y todavía puede evitar mucho odio por parte de la comunidad y empezar de una manera más limpia y tranquila. A pesar de todo, no creo que fuera posible desvincularse totalmente de esta polémica, ya que el legado de Technoblade ha sido un tema sensible desde hace bastante tiempo. Aunque mucha gente asocia este debate exclusivamente a Technolarp, la verdad es que esa discusión ya existía incluso antes de que el canal apareciera. Incluso antes de la polémica, una campaña oficial de Halloween de la tienda de merchandising de Technoblade ya había dividido bastante a la comunidad. La colección Respawn Merch utilizaba una temática de resurrección, con un anuncio en el que la idea era invocar a Technoblade diciendo su nombre 3 veces, como la leyenda de la mujer del baño. Aunque era una campaña oficial producida por el equipo responsable de preservar el legado de Alex y recaudar fondos, una buena parte de los fans consideró incómodo usar una muerte como elemento central de la promoción. Otros defendieron, diciendo que ese tipo de humor combinaba bien con Technoblade. Pero de nuevo, asumir algo así no es muy viable porque nunca vamos a tener la respuesta definitiva. Eso muestra que el caso de Technolarp nunca fue solo una discusión aislada. El verdadero debate siempre fue otro: hasta dónde llega un homenaje y en qué momento empieza a sobrepasar los límites del legado de alguien que ya no puede responder por sí mismo. Y confieso que entiendo en carne propia todo este dilema, porque literalmente tengo guiones listos desde hace más de 2 años que serían homenajes sobre Technoblade y nunca los llegué a publicar justamente por entender este dilema. Espera, hay personas que me van a acusar de ser oportunista, pero lo triste es que tengo un video mío aquí en el canal de 2020 ya hablando sobre Technoblade, incluso antes de que fuera famoso y reconocido aquí por el público brasileño. Competencia con un premio de 10,000 reales, Minecraft Monday. Fue el primer video que hice. Después hice otro, él ganó 1000 partidas seguidas en Bed Wars. En fin, videos sobre Technoblade, incluso antes de que el propio Dream empezara a ser reconocido aquí en Brasil como jugador de esas jugadas épicas. Antes incluso, quizás, de que el propio MrBeast fuera popular mundialmente. De hecho, y me contrataron para eso, me contrataron para hacer videos sobre el canal de MrBeast, popular mundialmente. Hoy contrataram para isso, me contrataram para fazer um vídeo sobre o canal MrBeast Gaming Brasil. Hoy en día creo que YouTube juntó todos sus canales, ahora que existe la opción de doblaje automático, en fin. El punto es que nunca hice ni hago esos videos como un youtuber oportunista, sino como un fan genuino que lo veía desde 2019, en aquella época del cáncer, sobre la que hice algunos videos. Siempre publicaba las capturas de pantalla de que donaba más de lo que generaban las monetizaciones para caridad. En fin, Technoblade never dies.